la gloria de la intimidad. Porque la intimidad nos va a costar, pero una vez logramos la intimidad con el Señor, hay una gloria que se manifiesta en la intimidad. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Salmo 25:14. Y dice así para honrar a nuestro Dios. Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen, y a ellos hará conocer su convenio. Oiga, qué tremendo. Dios está diciendo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Comunión íntima quiere decir relación estrecha, comunicación cercana. Cuando tememos a Dios, dice que Dios hará conocer su convenio o su pacto o las promesas que Él tiene para ti. Cuando entramos en la intimidad con el Señor, logramos una comunión íntima. Y esa comunión íntima va a provocar que Dios comience a revelarte los planes que tiene para tu vida. Y en medio de esa comunión íntima, nuestra confianza y nuestra fe comienza a ser renovada. Como decía la pastora ahorita en el tremendo testimonio que estaba dando, el Dios del cielo en la intimidad nos sana. Hay personas que atravesaron por el mismo proceso que yo. Ahí está el testimonio de mi hermana Keila, que se reconcilió con el Señor. La entrevista está en YouTube. Mi compañera de ministerio que fue conmigo donde la bruja pasó por el mismo proceso que yo de persecución, tal vez un poco menor, pero su corazón se llenó de odio y no pudo sanar. Tenía 24 años, 23 a 24 años fuera del Señor, y Dios una noche no me dejó dormir y me dijo: ve por ella y entrevístala. Y estaba entrevistándola acerca de las experiencias que habíamos vivido juntas, y el Señor me había dicho: pídele perdón en nombre del evangelio, que la dañó y la hirió. Y cuando yo le pedí perdón, ella comenzó a llorar y ahí se entregó al Señor y está perseverando en el Señor. Pero hay gente que el proceso los transformó en perdonadores. He perdonado a tanta gente que perdonar 500,000 más no me hace mella, como decimos en Dominicana. Aprendí tanto a perdonar que yo le digo a los hermanos: ya ustedes están perdonados. Y la gente viene y me dice: perdóneme. Digo: no, usted está perdonado por las ofensas de hoy, del pasado y las que va a cometer en toda su vida. Tiene la cuenta abierta porque aprendí a tener un corazón perdonador en medio del proceso. Dios no te levantará a dar alimentos a otros a menos que tú aprendas a entender que los hermanos que te vendieron eran el instrumento de Dios para llevarte a Egipto y convertirte en gobernador. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Eso es maravilloso. José no se amargó. José estaba sano. De hecho, José dijo: Dios me ha hecho olvidar toda mi aflicción y toda la casa de mi padre. Y cuando él vio a sus hermanos, él lloró de alegría y no de odio. Si el camino no te enferma y tú logras sanar, entonces Dios va a comenzar a manifestar su gloria sobre ti de una manera extraordinaria. Ahora solo sanamos, como decía la pastora, en la presencia de Dios. ¿Qué yo hacía en mi persecución? Llorarle a Dios en mi rincón. Yo decía: Señor, yo me enrollo así como un feto, me enrollo en el piso. Hay gente que me pregunta: hermana, ¿cómo usted ora? Yo me enrollo así como un bebé y le digo a Dios: aquí estoy, como un bebé en tus brazos. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, pero estoy aquí. Tú eres mi papá. Me están persiguiendo, me están calumniando, ellos están perdonados y mis problemas yo los traigo a ti. Y ahí Dios te va sanando. Sanando. En Salmo 51:6 dice: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde Dios nos enseña sabiduría? En lo íntimo.
La gente te va a decir: ¿y dónde tienes sabiduría? ¿Y cómo pudo aprender? En lo íntimo, en lo secreto. Dios te enseña sabiduría. Por eso es importante pasar mucho tiempo en el secreto con el Señor. Las grandes victorias se obtienen en el secreto. Si usted pasa muchísimo tiempo resolviendo sus problemas, pero con 1 o 2 horas en el secreto, el problema se puede resolver rápido. Entonces Dios revela sabiduría. Esa es una de las glorias de la intimidad. Y vamos a ver cosas que pasan en la intimidad. Número 1, Dios te revela su voluntad. Dios te revela su voluntad. En la palabra de Dios está explícita la voluntad general de Dios. Y hay gente que dice: no, si usted quiere saber la voluntad de Dios, vaya a la Biblia. Esa es la voluntad general de Dios. Pero la voluntad personal de Dios para tu vida, tú no la vas a encontrar allí. ¿Por qué la pastora está acá en el fin de este lugar acá, de esta ciudad acá? Porque ella escuchó acá en Ecatepec, ella escuchó donde ella estaba la voluntad perfecta de Dios para la vida de ella. Porque la Biblia dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la voluntad general. Pero yo no puedo ir y plantar una iglesia donde yo quiera. De que déjame ver, como me dijeron el mundo, a dónde caigo. Yo necesito conseguir la voluntad perfecta de Dios. ¿Y cuál es la voluntad perfecta? Aquella que tiene que ver conmigo ahora y en mi tiempo. Así. Porque en la palabra de Dios dice, un ejemplo en cuanto al matrimonio, que no te una en yugo desigual con los incrédulos. Esa es una voluntad general de Dios. Pero no te dice con quién te case. Entonces, para yo conocer la voluntad perfecta para mí, porque no puedo llegar a la iglesia y decir: cualquier creyente es bueno, total, solo tiene que ser creyente. No. Hay uno que tiene mi diseño. Hay uno que será la bendición o el martillo de Dios para trabajarme, dependiendo lo que yo necesite en el momento. Porque algunas lo que necesitan es un martillo, y otras necesitan a alguien que la ayude a empujar porque ya están trabajadas. Y otras necesitan una lija, otros necesitan una mocha porque todavía están en el proceso de que no están formadas. Y eso anótelo por ahí, que si usted es de una de esas mujeres que da con el caldero en la cabeza, a usted no le van a dar un santo preparado. Porque si le dan un santo, Dios tiene entonces que darle un buen tablazo a usted. Entonces Dios dice: bueno, esa estrella cardero, déjame ver dónde tengo un martillo que sea creyente. Aquel. Entonces la mujer agarra el sartén y el hombre agarra el palo y dice: tira tú primero. Y ahí se van moldeando entre los dos. ¿Qué Dios te va a dar? Depende de lo que necesites. Dile al que está a tu lado: Dios no te da lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Y algunas necesitan para Dios poder sacar algo de ella, alguien que la y la aplaste bien. Entonces todo depende. Entonces Dios te revelará su voluntad. En Hechos 10:9, Pedro estaba en oración y ayuno, y Dios le revela la perfecta voluntad de Dios para ese momento. Dios le muestra un lienzo y le dice: de aquí en adelante los gentiles ya han entrado a lo que es la temporada de la gracia, y la presencia de Dios descenderá sobre ellos también. Pero eso no estaba escrito todavía. Era una voluntad perfecta que Dios estaba revelando en ese momento al apóstol Pedro. Por eso él se resiste y dice: no, Señor, ¿qué es esto? Esto me va a causar problemas. Mi grupo se va a levantar porque ellos no conocen esto. Lo van a llamar herejía. Y Dios le dice: no llames inmundo lo que ya yo limpié. Pero ¿dónde Pedro pudo conocer la voluntad perfecta? ¿En qué estaba Pedro en ese momento? ¿Y por qué los otros judíos Dios no les reveló a todito el lienzo? Porque no estaban metidos en intimidad.
Simplemente se paraban y decían: no, es que nunca ha pasado, es que los gentiles ya está escrito que son perros, es que Dios solamente es el Dios de Israel. Y comenzaron a pelear con Pedro. Pedro dijo: yo no hice nada. De hecho, Pedro se paró y dijo: ustedes saben cuán incómodo es para un judío juntarse con los gentiles. Esa fue su entrada. Cuán abominable es para mí estar aquí. En otra palabra, yo estoy aquí porque me trajeron, pero no fue porque quise. Y de repente le está hablando. Él no oró para que la presencia cayera allí. Él no quería que Dios se manifestara sobre esa gente. Cuando de repente todos esos gentiles comenzaron a hablar lengua, Pedro se quedó perplejo, diciendo: ¿cómo que tú le vas a dar a ellos la misma bendición que nos diste a nosotros, los hijos de la casa? Y ahora tú lo llenas a ellos también como a nosotros. Cuando los judíos escucharon eso, dijo: reúnan a Pedro, tráiganlo. Y le dicen: Pedro, ¿qué pasa? ¿Cómo que tú fuiste a dar el Espíritu Santo a toda esa gente? Pedro dijo: no, yo ni siquiera medio día de ayuno hice para que esa gente fuera tocado. Yo me paré ahí porque me pararon. Y él le dijo: ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? O sea, no pude estorbarlo. Él quiso hacerlo y lo hizo. Entonces él conoció la voluntad perfecta en la intimidad, en el secreto. Esa es una de las cosas que nos trae la intimidad, la voluntad perfecta de Dios. Daniel 2:16. Daniel pide a sus compañeros que oraran con él para que Dios le revelara el asunto del rey, que estaba bastante complicado. El rey tuvo un sueño. Se le olvidó el sueño. La interpretación la quería, pero no tenía el sueño. Entonces Dios revela a Daniel la interpretación del asunto del rey. Pero ¿por qué Dios revela eso? ¿Qué ellos hicieron para buscar la voluntad de Dios? Se fueron a orar. Le dijeron: dennos tiempo, porque vamos a ir a hablar con Dios. Con el Señor tú conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida, lo que Él quiere ahora contigo. Si yo no hubiese tenido intimidad con mi Padre, yo estuviera sentada en una iglesia aguantando palo y golpe, porque a mí me enseñaron y me decían: la mujer no puede predicar, la mujer no puede pastorear, el trabajo de la mujer es cocinar, lavar y planchar. Y aunque sí cocinamos, lavamos y planchamos, ya no lo hago porque se paga quien lo haga. Pero Dios a mí me estaba diciendo en la intimidad: yo te levanté para levantar a otros, yo te levanté para sacudir naciones, yo te llamé para que miles sean salvos. Y yo tenía dos opciones: escuchar la voluntad que a mí me estaban diciendo que era la que Dios quería para mí, o escuchar la voluntad que yo escuché en la intimidad y obedecer la voz de Dios. Y no era sencillo para mí, porque para yo obedecer la voz de Dios tenía que salir de casa, dejar a mis hijos y dejar todo lo que yo tenía y todo lo que yo conocía, y irme a una ciudad que yo no conocía con una muda de ropa y 500 pesos prestados, y decirle a Dios: abandono el sistema que me esclavizó y responderé a tu voluntad. Y el Dios del cielo me dijo: te voy a devolver todo cuando te levantes, todo lo que perdiste. Porque Dios me decía: yo no te llamé y te rescaté del mundo de donde yo te rescaté para estar sentada en una silla. Las veces que comencé a predicar, a mí me querían poner en disciplina sin tiempo. ¿Por qué? Porque no la queremos predicando. Cuando me iban a dar una credencial, que la gente estaba diciendo: tiene talento, hay que darle una credencial de predicadora, el presbítero en ese momento se me paró y me dijo: no damos credenciales a mujeres, ni como evangelistas, ni como pastoras, ni como predicadoras. Y yo me fui llorando para mi casa y le dije al Señor: no necesito credencial, solo necesito que tú estés conmigo. Así que ve a la intimidad y busca la voluntad de Dios para ti y ahora. Y en ese tiempo, cuando yo inicié mi búsqueda de la presencia de Dios, lo encontré y Dios comenzó a revelarse. Otra de las cosas que Dios hace es que comienza a revelarse a ti. ¿Y qué Dios te va a revelar? Yo quiero que usted anote eso ahí.
Dios te revela su voluntad. Luego Dios comienza a revelarse a ti. Dios no te va a revelar toda su esencia porque nadie lo conoce a totalidad. Dios te va a revelar o se va a revelar a ti lo que Él entiende que tú tienes que conocer de Él conforme a tu diseño. Y Dios va a comenzar a transmitirte cosas. Por eso es que hay personas, y en una ocasión lo dije, que lo peor que un ser humano puede hacer es decir, yo conozco a Dios en su totalidad. Yo sé cómo Él habla, yo sé cómo se mueve, yo sé cómo camina. Oye, pero tú tienes un lente que... Porque el Dios infinito, el que habita en luz inaccesible, el que nadie ha visto jamás, ya tú lo tienes ubicado. Ya Él no se sale de tu radar porque ya tú lo examinaste. No. Elías creía que conocía a Dios y decía, tranquilo, que de que tú oigas un terremoto sal huyendo que ahí viene. Y después no, el fuego tampoco. Vino en el silbo apacible, dándole a entender Elías que Dios se manifiesta de la manera que quiere, como quiere y cuando quiere, y que nadie puede decir yo lo conozco a totalidad. Pero Él se va a revelar a ti y te va a corregir y te va a enseñar de acuerdo al diseño que Él tiene para ti. Por eso es que hay creyentes que Dios le dice no beba café, y ellos hacen una doctrina y dicen, Señor, es pecado beber café porque Dios me lo prohibió a mí y Dios no hace acepción de persona. Pero ¿y quién te dijo eso? Dios no hace acepción de persona para salvación. Pero en cuanto a órdenes, a mí Dios me puede decir te quiero en Dominicana y usted de México le puede decir te quiero en China. Y Dios está haciendo acepción de persona. Y usted dice, ¿por qué no me manda mejor para Dominicana? Y porque ella sí para Dominicana y a mí para China, para que me piquen para allá, ¿verdad? No parece acepción de persona. Y algunos lo manda para Estados Unidos y otro lo manda para Haití. No parece acepción de persona. Porque uno pudiera decir, ¿por qué no a mí para Estados Unidos y ahí para Haití, verdad? Entonces Dios tiene diferentes órdenes. Por eso Juan el Bautista tenía la orden de Dios de no comer ni beber. Era un ermitaño prácticamente, no comía comida normal ni bebía vino. Pero el nazareno viene con otro diseño. El nazareno comía y bebía vino. Si Juan hacía una doctrina de lo que a él le habían transmitido en la intimidad, Juan hubiese dicho, el nazareno no es el hijo de Dios, porque Dios habló conmigo que vino no, ni que no comiera con la gente, así estuviera metido entre la gente. Y ahora viene el nazareno y está, oye, en la boda y haciendo vino para colmo. Oye, que si Juan hubiese sido un creyente de estos religiosos cerrados, hubiese dicho, no, el nazareno está corrompido. No solo que bebe vino, fabrica vino. Imagínese usted. Entonces lo que Dios te prohibió a ti, te lo prohibió a ti por tu diseño. Y lo que Dios me prohibió a mí, me lo prohibió a mí por mi diseño y por mis debilidades, y a ti por las tuyas. Entonces yo no puedo hacer una doctrina de lo que Dios me prohibió a mí, porque Dios trata con cada ser humano de manera diferente. Entonces vimos que Dios se va a revelar a ti. Y hay gente que Dios lo va a forrar de arriba abajo. No ataque a un hermano que le diga que Dios le dijo que se metiera en un saco y se pusiera una funda en la cabeza, porque de verdad se lo dice. Y si ese hermano no hace eso, tiene problema con Dios, porque Dios conoce la debilidad que tiene ese hermano y el problema que tiene. Y hay otros que no tienen ese problema y Dios no tiene esa situación con ellos, no tiene todavía ese trato con ellos para llevarlo allí, y no lo va a llevar allí nunca, porque su diseño no lo amerita.
Y eso tenemos que comprenderlo. En vez de pelearnos, si Juan y Jesús, en vez de unirse como lo hicieron, que Juan dijo: es necesario que el ministerio de él crezca y que el mío mengue. Si Juan hubiese sido contradictorio, se para y le dice a sus discípulos: tenemos una orden de Dios de no beber vino ni comer comida. Por ahí anda un maestro que la gente anda bebiendo vino atrás de él. Para colmo, fue a una boda y fabricó vino porque no le estaban medio borrachos, y él lo acabó de acabar a todito. Y hubiese comenzado a pelear con el nazareno, porque tenían diseños distintos. Usted no encontraba a Juan dentro de la gente. La gente tenía que ir al desierto para poder escuchar a Juan. Sin embargo, a Jesús, búsquenlo. ¿Dónde está? En la casa de Nicodemo. ¿Y qué hay allá? Una cena, ahí hay vino, ahí hay... Oye, ¿y dónde vamos a cenar? Y los fariseos decían: este es un hombre comelón y bebedor de vino. A Juan usted no lo va a encontrar en ninguna casa cenando. Nadie lo invitó de que ven a comer. No, porque Juan no comía comida normal y no aceptaba invitaciones tampoco a comer. Tenían diseños diferentes, y ese diseño fue revelado a ellos en la intimidad. Porque usted no puede copiar el diseño de otro. Usted tiene que buscar su diseño en la intimidad. Y lo que Dios te prohibió a ti está prohibido para ti. Y lo que Dios te permitió a ti está permitido para ti. Lo que Dios te habló en intimidad que quieres que hagas es lo que tú tienes que hacer. Y no estoy hablando de las voluntades generales de Dios. Porque perdonar todos tenemos que perdonar. Porque amar todos tenemos que amar. Porque vivir para Dios en santidad todos tenemos que vivir. Pero hay diseños de voluntades establecidas por Dios para ti en este tiempo. Que es donde Dios te va a decir en qué ciudad te quiere, en qué iglesia te quiere, qué quieres que haga, en qué ministerio te quiere. Y eso es una voluntad perfecta que tiene que ser buscada en la presencia de Dios. Cuando inicié mi búsqueda, Dios comenzó a revelarse a mí. Me enseñaba de Él lo que Él quiso enseñarme de Él. Y me decía: me gusta esto, me gusta aquello. Pero no era su gusto generalizado, era su gusto para mí. Y voy a tratar de explicar esto conmigo. Él me decía: me gusta, un ejemplo, que tú me cantes. Yo no puedo decirle a los hermanos que todo el mundo tiene que cantar como yo porque a él le gusta mi canto. No, él le está diciendo lo que, si estuviera hablando con un chino, le hubiese dicho que le gustaba algo que hacen los chinos, como cantan los chinos. Entonces hay gente que dice: no, Dios me dijo que le gusta, que esa era la ropa que a él le gusta. Pero te lo está diciendo a ti. Cuando viene a beber donde un chino y le muestra una cosa blanca rara y le dice: esa es la ropa que a mí me gusta, para el chino. Porque Dios tiene un gusto diferente para cada uno de nosotros. Si usted le cantó en inglés, Dios le va a decir: me gusta cómo cantas. Y si yo lo escucho, digo: ajá, pero tú no me dijiste a mí que te gustaba mi canto y yo te canté en español. ¿O a quién le estás diciendo? Ustedes, las mujeres como somos, que el marido diga: ay, me gusta el color rosa, y después va allí y le diga a la hermana: ay, me gusta el color rojo. Y usted dice: pero me dijo a mí que le gustaba el rosado, y mira, dijo a la hermana que le gusta. Y ya las mujeres están en batalla. Dios le gusta lo que tú le des de corazón. Y si yo digo: no, Dios me dijo, mire, que el paño blanco es el que le gusta, todas las naciones búsquense su paño blanco, porque si no, a Dios no le va a gustar. Cuando viene a ver, a ti te dijo que le guste el paño amarillo. Y no está mintiendo, está hablando del gusto de Él para ti, de lo que quiere de ti, de lo que demanda de ti, de lo que le agradaría de ti. A Dios le agradaba que David le danzara como le danzó, y se le vieron todas sus partes que no debieron verse. Pero cuando viene a ver, si yo le salto así, se me ve algo, me dice: hey, no me gustó. Porque a él le gustó lo de David. ¿Entendió lo que le trato de explicar? Dios tiene diseños diferentes. No debemos pelear por el diseño. Lo que sí debemos identificar cuál es nuestro diseño. En esa temporada Dios comenzó a hablar a mi vida y a decirme todo lo que Él quería para mí, todo lo que iba a hacer, todo lo que estamos viviendo hoy. En esa temporada de intimidad Dios lo reveló.
Lo que usted ve de cualquier hombre o mujer de Dios en un futuro fue el resultado de la intimidad que ese hombre tuvo con Dios y de lo que Dios reveló a ese hombre en el momento de intimidad, o a esa mujer. Y él comenzó a instruirme, porque yo le decía al Señor: necesito ser formada. ¿Cómo tú me estás diciendo que voy a predicar a naciones, que vamos a levantar iglesia en diferentes naciones? Yo tenía tanto temor que yo me perdía detrás de la calle de mi casa. Yo siempre llegaba a mi casa por la misma calle, porque soy pésima para las direcciones. Y Dios me estaba diciendo: te voy a enviar a diferentes naciones. Y muchas veces yo me perdía en República Dominicana, en mi barrio, y llamaba a mi amado: estoy perdida. Dice él: ¿dónde estás? Digo: si supiera dónde, no estuviera perdida. Y cuando me encontraba: pero tú estás a 2 calles de tu casa. Ay, sí, es que se me va la cabeza. Me perdía. Y Dios diciéndome: tú vas. Y digo: ay, sí, yo en el barrio me pierdo. Imagínate yo andando por ahí. Entonces Dios comenzó a instruirme y a enseñarme y a trabajar conmigo. Solía aparecerse, y yo quiero que usted entienda esto: cuando hay una intimidad fuerte, Dios se va a manifestar a ti. La Biblia dice: yo vendré a vosotros y estaré con ustedes. Él le dijo a sus discípulos: por un momento no me verán, pero yo vendré a ustedes y me manifestaré a ustedes. Y el término no manifestar es hacerme visible a ustedes. La iglesia de este tiempo ha creído que el Dios del cielo no se hace visible en este tiempo, pero la iglesia primitiva estaba convencida de que ver un ángel llegar a la casa era algo normal. Por eso cuando estaban orando por Pedro, que estaba preso, de repente Pedro toca la puerta y la muchacha Rode, que sale a abrir la puerta, cuando ve a Pedro, se manda corriendo para adentro y le dicen: Pedro está a la puerta. Y ellos dijeron: no es Pedro, es el ángel de Pedro. Oiga, pero ¿y por qué no corrieron a abrirle la puerta al ángel? Nadie se desmayó de que: ay, el ángel de Pedro. No, porque estaban acostumbrados a ver ángeles. Hoy usted le dice a la gente que los ángeles se le aparecen y la gente dice: porque estamos leyendo una Biblia, pero no estamos entendiendo que Dios no es una historia narrada en un escrito, sino que Dios está vivo y que es real, y que si hay una verdadera intimidad, Él puede aparecerse en tu casa y puede cambiar tu vida y tu historia. Y le voy a decir esto: cuando nosotros pasamos por un proceso de persecución no hace mucho tiempo, y en medio de ese proceso de persecución, yo me quedé orando en mi rincón y llorándole a mi padre. Y comencé a hablar con él y le dije: yo quiero que tú me permitas trabajar y mantenerme, mi casa. Y no te estoy pidiendo para beber ni para derrochar, y le puse ese ejemplo, sino que te estoy pidiendo para sostener mi vida en medio de esta persecución. Fue muy fuerte la persecución. Y yo lloré ahí, y eran las 3 a 4 de la mañana. Y yo como que me estoy quedando como dormida, pero no me quedé dormida, seguí hablando con Dios. Y de repente entro como en un éxtasis donde me quedé con los ojos abiertos, pero como cuando tú te quedas perplejo, como que la mente no te reacciona para reaccionar y pararte o decir algo. Y me quedo así mirando. Y veo un anciano que entra por la puerta y entra hacia la habitación donde yo estoy y se paró frente a mí. Y yo estoy así mirándolo como que está ahí o no está ahí. Después que yo volví en sí, yo dije: oye, si hubiera estado así como estoy pensando, claro, le hubiese echado mano y no lo dejo ir. Iba a haber que pelear como Jacob para que se pudiera ir. Pero él se me paró frente a mí y me miró y sonrió. Y me pasó una funda negra, a algunos lugares le dicen una bolsa negra. Y en esa bolsa negra yo estaba viendo que él me estaba pasando la bolsa, y yo extendía la mano, pero yo estaba como el que no está ahí, como que no me dejó que reaccionara para que yo no fuera a echarle mano y tuvieran que ir a rescatarlo los ángeles. Sí, porque a veces si tú estás consciente como Jacob y tú sabes que está ahí parado un ángel o que Dios mandó un representante, tú no quieres que se vaya, y si puedes agarrarlo. Jacob pudo agarrarlo y le echó mano y le dieron estrellones, pero
lo agarró. Y estoy así, me pasa la bolsa. Y cuando él la abre y comienza a levantar la bolsa, habían hojuelas. Eso es, parecía tortillas, pero de harina. Y levantaba una y levantaba otra, y debajo de cada tortilla había dinero. Y había una carta en la bolsa. Y él me miró y me dijo: dile a mi hijo, a mi esposo, que esto le va a dar a ustedes para mantenerse y hasta para lujos, hasta que pase el proceso. Y después de 2 años yo haré lo que tengo que hacer. Y se fue. Cuando él se va, yo hago así y me paro corriendo para la sala y digo: ¿dónde se me fue? Y comienzo a buscar, porque digo: y estaba aquí. ¿Y dónde se me fue? Ya se me había ido. Y me quedo yo meditando en lo que él me había puesto, me había mostrado. En la mañana llega mi compañera, la pastora, la copastora, y me dice: ¿qué vamos a hacer? La economía está en el suelo, estamos arruinados, desbaratados. Y yo le dije: bueno, anoche me visitó y me mostró esto, que hiciéramos empanadas. Y ella me dijo: bueno, yo tengo 150 pesos, somos socias. Digo: no fuimos. Fabricamos unas cuantas empanadas y las llevamos a un colmado, las fabricamos a mano y con una botella. Se vendieron todas. Al otro día fabricamos más, se vendieron todas. Y para hacerle el cuento largo corto, a los 3 meses y algo ya teníamos 9 vendedores, alquilamos un local y estábamos llenando la ciudad de empanadas. Al año habíamos comprado una jipeta. Estábamos nosotros comiendo comidita en algunos lugares turísticos en medio de la persecución y el desierto. Y la gente decía: y en droga que están esa gente. No era en droga, es que en la intimidad, en el proceso, hay ángeles que van a venir al desierto a darte comida. Cuando la gente crea que tú te vas a morir, si hay intimidad, papá se hace cargo. Si hay intimidad, papá abre puertas. Y nosotros subíamos la foto en el desierto, un domingo en la mañana, desayunándonos en el parque. Pero estábamos viviendo una persecución dura. Pero en la intimidad, papá me reveló una voluntad. A los 2 años, yo estaba con mi negocio que no lo quería soltar. Y a los 2 años el Señor me dijo: ya, suéltame el negocio, que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y hablando con él en la iglesia, en un momento el Señor me dijo: voy a sacudir las naciones y en 3 meses serán padres de multitudes. Y ahí Dios comenzó todo el mover que usted ha escuchado en las redes, que Dios comenzó. Pero ¿dónde Dios reveló eso? En la intimidad. ¿Y qué decían la gente? Se van a morir. Lo hemos perseguido por todos lados. No se van a levantar. Alguien se levantó y dijo: yo me haré cargo de que no prediques nunca más en tu vida. Se levantó el diablo por todos lados. Dios no va a hacer nada con ustedes. En ese momento todos nuestros conocidos nos abandonaron. Los amigos se retiraron y la iglesia se quedó con un grupito de personas, como de 5 gente, que me dijeron: pastora, aquí estamos para lo que sea. Y con ese grupo de 5 gente, Dios armó todo lo que usted ha visto. Dios solo necesita a alguien en la intimidad. Ay, 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 yo no sé quién me está entendiendo. Dios solo necesita un hombre o una mujer metido ahí. Metido ahí. Mire, y una locura. Dios entró en una locura, porque Dios nos movió de lugar y me dijo: ahora los hombres van a saber quién maneja la tierra. Porque yo le había dicho a Dios: yo no puedo creer que el sistema de los hombres maneje la tierra y que puedan detener lo que tú has planeado hacer con la vida de un ser humano. Porque Dios me decía: yo te voy a levantar, y el sistema religioso decía: no se levantan. Y era tan fuerte la persecución que invitábamos un predicador y lo llamaban y le decían: te organizamos una actividad con todas las iglesias de la ciudad si le cancelas a ella. Y ¿sabe lo que hacían los predicadores? Me llamaban a última hora: manita, vamos a seguir orando, creemos que no es el tiempo de Dios de descender allá. Y lo veía yo predicando el gran evento y yo me iba a llorarle a Dios. Y el Señor me decía: no te preocupes, que el hombre nunca puede detener la mano de Dios. Voy a hacer mi obra por encima de la cabeza de quien sea. Dios solo necesita un hombre y una mujer en la intimidad. Esa es la gloria de la intimidad. La gloria de la intimidad es que cuando tú te metes con Dios, Dios mueve todo aquí en la tierra.
Mire, y ahora la gente me llama, pastora, usted, para que no dejen ministrar allá, digo, manito, ustedes están en fila, porque los que estuvieron en el proceso están primero. Y no es que no lo llevo a ministrar, lo llevo, porque usted tiene que tener misericordia. Pero lo primero que comen del pan que llega cuando la bendición desciende son aquellos que pelearon. Usted no puede ser injusto tampoco de dejar a los que pelearon con las manos vacías y comenzar a darle a los que se portaron como enemigos. Usted le va a dar primero a los suyos y a su casa, y luego usted reparte a aquellos que le hicieron la guerra. Así funciona la Biblia, porque la Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe. Entonces, cuando Dios comienza a manifestarse con alguien que está en intimidad, las puertas se comienzan a abrir solas. La economía llega sola. Yo no le pido a Dios economía. Él se encarga y manda mucho. Él se hace cargo. No le pedimos a Dios casa. El primer vehículo que teníamos, Dios no lo cambió. Y no le estábamos pidiendo a Dios vehículo. Él fue y dijo, les cambio el vehículo. El año pasado fue y me dijo, te entrego tu casa el año entrante. Digo, pues no te la estoy pidiendo, pero si tú la tiras, la agarramos. Y él anda mirando ahí a ver, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque cuando usted aprende a estar en intimidad, papá te conoce. Y cuando papá te conoce y crea una relación estrecha contigo, la Biblia dice que riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea que Dios, cuando tú eres humilde y le temes a Él, Él trae riqueza, honra y vida, dice los proverbios. ¿Cuántos quieren eso? Hoy que usted necesita más que riqueza, honra y vida. Porque cuando Dios habla de vida, no está hablando solo de vida terrenal. Cuando Dios habla de vida, habla de vida, vida espiritual, vida abundante, vida de gloria, vida de poder. Hay que volver a la intimidad, a este espacio. Hay que dejar de gritarle a la batalla, gritarle a la persecución y gritarle a Dios en la intimidad. Te están menospreciando, métete a la presencia de Dios. Pero hay gente que van a la presencia de Dios no a refugiarse en Dios, sino a quejársele a Dios y a decirle, Señor, tú tienes que darle un tablazo a Juana. Vive Jehová que tú tienes que matarla. Eso no te está transformando. Hay que ir a la presencia, como decía la pastora, Señor, bendice. Señor, tengo un dolor que no es bueno, quítalo de mí. Señor, me está doliendo. En una ocasión, una persona que ayudamos muchísimo a levantarse su ministerio, se quedó con la mayoría de los hermanos de la congregación y cruzaban hasta el mismo nombre. Le dejaron al ministerio de oración que nosotros teníamos. Todo el ministerio se fue completo y le dejaron el mismo nombre. Yo por lo menos le hubieran quitado el nombre. Y eso me dolió tanto, tanto, que yo sentía que me habían apuñalado el alma. Y yo lloraba y le decía, Señor, mis hijos. Y en ese momento, en la intimidad, le dije a Dios, si ellos tienen que quedarse con el fruto de mi trabajo, por mí está bien. Solo quiero que le bendigas, que le multipliques y que me permitas extenderle la mano. Y si tienen que llevarse más, pues se pueden ir todos. Y si yo tengo que trabajar para que él crezca, por mí está bien. Y le dije a Dios, por mí está bien. Y le dije a Dios, por mí está bien. Al otro día llega una profeta a mi casa de Estados Unidos y me dice, Dios me mostró una persona así, 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 así. No sé quién es, no lo conozco, pero esa persona se quedó con el fruto de tu trabajo. Y esa persona el enemigo la usó para destruirte y te dolió mucho. Pero te dice el Señor que los hijos que tuviste no se van a comparar con la multitud de hijos que Dios te entrega. Y esa persona te verá levantarte en medio de la ciudad, delante de sus ojos, y va a ver la gloria de Dios en ti, aunque no quiera. Así es Dios. Pero si yo me lleno de odio, Dios dice, mándele otro martillo que todavía le falta mandarria. Porque Dios lo que quiere cuando nos procesa es que desarrollemos su carácter. Que cuando nos lleven a la cruz podamos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Mientras usted esté pidiendo de que juicio, de que Dios lo mate y que Jehová te va a partir en cuatro, usted no está ni untado de Jesucristo. Todavía le van a dar palo. En Dominicana dice como un forro de catre. Hasta que no le salga el corazón perdonador, hasta que no le dé la misericordia para ponerse delante de sus enemigos y decirle: Dios, no le dé a ellos, espérate, dame a mí. Hasta que no esté ahí, no está todavía con una conciencia mesiánica, que significa la mente de Cristo. ¿Quién clavado en un madero y le cruzan un palo por aquí, por el costado, y golpeado, humillado, maltratado, desvestido, se pone a gritar de que perdónalos, teniendo el poder para decirle: Padre, chirréale candela y bájame de aquí para un resort, que ya estoy demasiado desesperado? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando eso comienza a salir de ti en la intimidad, la persona que te humilló, que te maltrató, y tú delante de Dios, bendícelo. Y usted dirá que no siento decirlo. No, tú no lo vas a sentir, porque en la humanidad no se puede sentir, pero tú lo vas a hacer aunque no lo sienta. Bendícelo, quítame este dolor. Y Dios va a comenzar a mirarte y a decir: oye, pero se parece a mi hijo. Le está costando, pero se parece. Y el Padre comienza a mirarte con gozo en la intimidad, porque Él nos corrige para que participemos de su santidad, para que nos parezcamos a Él. Mientras más te parezcas a Él, más gloria va a manifestar Dios a través de ti. Mientras más te parezcas a Él, más la gloria de Dios va a fluir a través de ti. Y a veces eso implica hacerse el menso. Porque a mí me decían: hermana, pero está bien que le engañaron una vez, le engañaron dos. Y usted tan mansa que parece mensa. Me dicen: defiéndase. Digo: no me voy a defender. El Dios del cielo te defiende. Cuando Dios entiende que ya el fuego es suficiente, Dios te manda a sacar del horno y te pone en alto. Así que ve a la intimidad y comienza a disfrutar de la gloria de la intimidad. Y la gloria de la intimidad implica que Dios va a preparar mesa. La Biblia dice: Él adereza mesa, que significa prepara banquete delante de mí. ¿Y sabe qué Dios hace? Invita a tus angustiadores para que, aleluya, mi alma adora a Dios. Yo le decía a mi amado: es que la victoria, porque alguien nos quería sacar de República Dominicana, de que no, ustedes no pueden quedarse ahí, su ministerio es muy grande. Y digo: mire, hermano, la victoria, si los angustiadores no están cerca, no se disfruta tanto. Ay, qué gozo cuando alguien que te cerró la puerta y acabó contigo, tú puedes ir y darle la mano y levantarlo y decirle: yo te voy a dar la mano, no te vas a hundir, porque tú no me metiste preso a mí. Tú fuiste el instrumento de Dios para yo ser lo que soy hoy. Que tú puedas darle comida, que tú puedas extenderle la mano, que tú puedas abrirle camino. Eso es lo más lindo de la vida, porque eso te hace comprobar tu corazón si verdaderamente Dios está en ti. Y si te pusiste delante de Él y el gozo que sentiste no fue el placer de poder ayudarle, y el gozo que sentiste fue: es que Jehová es Jehová. Si sentiste eso, regresa a la intimidad y dile: Dios, estoy descarriado, porque debiste sentir el gozo de poder levantar a alguien y ayudar a alguien, no el gozo de que a quien estás levantando. Porque hay gente que dice: ¿y qué? Y lo miran así, como quien dice: así te quería ver. No. Es el gozo de saber que pudiste servir a alguien que no te sirvió a ti. Y como estás sirviendo a alguien que nunca te sirvió a ti, tu recompensa es cada vez más grande, porque el nivel de justicia es más fuerte cuando tú puedes ayudar a aquel que te hizo daño. El nivel de misericordia es más alto cuando a quien tienes que alimentar es aquel que quería matarte. Y Dios dice: oye, pero él tenía 90 en justicia, pero anótenmele 250. Porque los judíos enseñan que los niveles más altos de santidad es cuando puedes hacer bien a tu enemigo. Bien a tu enemigo. Por eso Cristo dijo: haced bien a los que lo maldicen. Le está diciendo: lleguen al tope,
Porque si alguien te hace bien, es lo más sencillo. Hasta los inconversos ayudan a los que los ayudan. Y si alguien no te trató tan mal, cualquier gente ayuda a quien no lo trató tan mal. No lo trató bien, pero tampoco tan mal. Pero cuando usted le extiende la mano a un enemigo, a alguien que se ensañó y te destrozó, como un joven que se levantó en una ocasión en la congregación, le salvamos la vida. Me llaman y me dicen: pastora, están matando a un joven fuera de la iglesia. Y yo le digo a la copastora: no podemos permitirlo, no lo conocemos, pero vamos para allá. Me fui yo y otra mujer a entrar. No entró un grupo de una pandilla que estaban matando a otro. Y le dijimos: entréganoslo. No lo llevamos. Los muchachos que estaban matando al otro dijeron: pastora, no se meta, que no queremos problemas con usted. Digo: no, yo me llevo el muchacho, ustedes no me lo matan ahí. Y nos dieron el muchacho lleno de sangre y nos lo llevamos. Yo lo tomé como mi hijo. El muchacho se convirtió. Él me decía: madre, madre. Duré mucho tiempo con él hasta que se restauró. Estábamos en la iglesia y en los eventos mirando a todos lados porque la gente había amenazado con matarlo. Y yo le decía a los hermanos: rodéenlo por si acaso. Lo protegimos. A mi amado, yo cuando iba a salir le decía: solo cuida a mi hijo, porque lo salvamos de la muerte. Ese muchacho se levantó de una manera. Destruyó la hija mía más grande. Se la llevó, ella acabó en las drogas. Tuve que ponerle a él una orden de alejamiento y él me decía: madre, yo quiero matarla. Mire, mi corazón se, porque para mí era otro hijo. Y en ese proceso aprendí a perdonar, aprendí a amar. Y cuando yo pasé ese proceso, que mi hija terminó destrozada en la calle, algunos han escuchado el testimonio, acabó en la calle, en la droga, llena de tatuajes, su hijo rodando, que tenía un niño pequeño. Ese muchacho era un peligro, tuvimos que ponerle orden de alejamiento. Yo le lloré a Dios y le dije: Señor, perdónalo. Perdónalo, ten misericordia. Y Dios me dijo: no me aconsejes porque lo mato. Digo: no, yo me entré en un ayuno larguísimo a interceder. Al final Dios me mostró y como quiera lo mataron, porque el daño fue muy grande. Pero yo quiero que usted entienda que el enemigo no ha tenido victoria si no logra dañarte de manera permanente. No importa lo que tengas que perdonar, perdona. Mientras más perdone, más puntos tú vas a tener delante de Dios. Mientras más misericordia, más puntos. Pareciera que tú estás perdiendo, porque después de ese tiempo el enemigo me decía: sigues rescatando gente. Y eso que era tu hijo que te decía madre. Ya, mi amado, está que alguien me dice madre y dice: pélelo. Porque los golpes más duros lo han dado los hijos, los que te decían madre. Entonces ya el término madre te suena como Y tenemos que aprender. Ahora, le doy gracias a Dios porque sí fui herida en el camino, pero pude sanar, como decía la pastora, en la intimidad. La gente de Dios tiene cicatrices, no heridas. Tú puedes tener cicatrices, peleaste, lloraste, te dolió, pero sanaste. Estamos llenos de cicatrices. Por eso podemos levantar a otros, porque sabemos lo que es sobrevivir. Si estuviéramos heridos, estuviéramos hiriendo a otros, dañando a otros. Pero perdonar vale la pena, y Dios va a permitir el golpe para que tu corazón se vuelva más noble. Ahora, hay ministros que salen totalmente dañados, terminan matando a sus propios hijos. Todos los ministerios que están a su alrededor lo destrozan. No quieren que nadie avance, no quieren que nadie crezca, porque en el camino, el proceso los endureció. Dios, en una ocasión, en ese momento Dios nos dio muchísimas bendiciones. Tuve que soltar el trabajo que Dios me había dado, y Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. En una ocasión yo estaba en casa, acostada, y Dios solía llegar a la casa, todavía lo hace, pero solía llegar a la casa de repente en las noches. Y una noche yo abro los ojos de golpe, cuando esos mis hijos estaban más pequeños. Y cuando abro los ojos de golpe, así como que tú despiertas de golpe, había un resplandor muy fuerte en la habitación. Y yo sabía que Dios estaba en la habitación, pero no sabía dónde. Y en una volteo la cara hacia el otro lado y lo veo, su ropa parado frente a mi cama del otro lado. Y yo me tiré de la cama hacia allá, hacia donde él estaba, porque mi corazón no podía parar de llorar. Y escuché su voz que me dijo: necesito hablar contigo.
Escucho los gritos de mis hijos en el cuarto que vocean dando gritos: Dios está en la casa. Y comenzaron a gritar. Pero yo no tenía tiempo para ir a ver por qué razón ellos gritaban, porque ellos estaban gritando y se tiraron de rodillas a gritar con 4 y 5 años en ese momento. Y cuando yo estoy ahí, le digo: Señor, ¿qué pasa? Porque escuché su voz no alegre y me dijo: mi pueblo cree que yo no existo, que soy una historia contada en un libro, pero que no vivo y que no tengo poder. Y yo comencé a llorar y le dije: Señor, pero tú eres real. Porque la gente, tú le dices que Dios te visita y ellos dicen: pero ¿y cómo? Y que eso no pasa. Señores, ¿qué Biblia tenemos en la mano? Si Dios visitaba a Abraham y no era hijo, ¿cómo no va a visitar a los hijos? Porque usted y yo somos la generación de los hijos. La diferencia es que esa gente, para ellos era normal que Dios fuera a visitarlo. Y lo vamos a ver. Dios te visita. Yo quiero que usted lo anote ahí. Cuando hay una buena intimidad, una buena relación, así como cuando Jesús iba donde María, la hermana de Lázaro, y se sentaba en su casa a instruirle. Cuando hay una buena intimidad, Dios te va a visitar. Y esa es una de las glorias de la intimidad. Y sus ángeles también te van a visitar. En Génesis 18, Dios visita a Abraham. ¿Quién visitó a Abraham? Oye, qué chulo. Porque normalmente en la tierra se escucha: la pastora me vino a visitar, mi amiga me vino a visitar. Pero que Dios vaya a visitarte es como decir: tenemos una relación de amistad, déjame pasar por la casa de fulano a ver cómo van las cosas. Dios visitó a Abraham. ¿Quién era Abraham? Un creyente en el Señor. Abraham no estaba lleno del Espíritu Santo en ese tiempo, porque el Espíritu Santo no estaba todavía operando con los hombres. Abraham no pasaba en la calidad de hijo, porque pasamos a ser hijo luego de que Cristo regresa y nos da la paternidad. O sea que ellos estaban en la dimensión de siervos, y si los siervos eran visitados, los hijos no van a ser visitados. Pero necesitamos una buena intimidad para que el Padre Dios, el Dios del cielo y de la tierra, vaya a visitarte. Él va a tomar la forma que quiera para visitarte. No es el Rey de Reyes que está en el trono que te va a visitar. Es la parte de Dios que trabaja con el ser humano el que te va a visitar. Pero lo visitó. Llegaron caminando y dice que Dios visitó a Abraham en Génesis 18. Daniel 10:12. También un ángel va y visita a Daniel y le da una palabra. Daniel era un hombre de intimidad. ¿Quién los visitaban a Daniel? Los ángeles. Entonces, ¿por qué la gente de este tiempo se encuentra raro que los ángeles visiten a un creyente que tiene buena intimidad? Porque como ellos no tienen esas experiencias, como lo enseñaron a no creer, entonces el cielo no puede conectar con aquellos que no creen, porque el reino es un reino espiritual y necesita que tú puedas creer en él para darse a conocer a ti. Entonces, en Hechos 27:23, lo anota ahí, luego usted lo busque en su... El apóstol Pablo dice: esta noche ha estado conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién había estado con Pablo esa noche? Un ángel. Esos presos no se volvieron locos y no eran creyentes los presos. Cuando Pablo le dijo: un ángel vino y me dijo esto y esto, ellos comieron y creyeron que era verdad, que un ángel le había aparecido a Pablo. Para ellos era normal que los ángeles los visitaran. En Juan 14:21 dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y el término manifestarse es darse a conocer, mostrarse o aparecerse. Oiga qué texto. Jesús está diciendo: si alguien guarda mis mandamientos, yo lo amaré y me manifestaré a él. Y el término manifestarse es darse a conocer. O sea, me daré a conocer a él.
dice o aparecerse, mostrarse o aparecerse. ¿Cuántos quieren que Dios se le aparezca y que los ángeles se aparezcan? La gente me oye con mi locura y dice: esta mujer, olvídese. Mire, yo he visto la mano de Dios y le conté en estos días el testimonio de cómo un ángel fue a buscar a mi madre, porque ellos visitan nuestra casa. La palabra de Dios es verdad. Él dice: yo me manifestaré a él. Los ángeles visitaban a la iglesia primitiva constantemente. La Biblia dice que están en la tierra al servicio de los herederos de la salvación. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Y si eso no es un cuento, entonces usted tiene un ángel al lado. Una de los dos: o es un cuento o usted tiene un ángel al lado. ¿Cuál de las dos es? Señores, la palabra hay que creerla. La palabra es verdad, dice la Biblia. Entonces, si la palabra de Dios dice que yo tengo ángeles a mi alrededor, ¿cómo yo voy a estar dudando de que pueda verlos? Porque ellos son invisibles al mundo físico hasta que ellos no quieran hacerse visibles. Pero no es que no existen, están ahí. Y si están ahí y yo estoy en el espíritu, yo puedo poder verlo, porque el hombre espiritual puede ver lo que se mueve en el mundo espiritual. La palabra es verdad. Entonces hay ángeles a nuestro alrededor. Solo que tenemos que entender que tenemos que tener una intimidad con Dios para poder ver lo que Dios quiere que podamos ver. En Génesis 3:8 dice la palabra de Dios, y vamos a ver lo que pasaba en el principio. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Y Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Cuando Cristo viene a la tierra, Cristo viene a restaurar una relación que se había perdido, a reconciliar al hombre con Dios. Por eso tenemos el ministerio de la reconciliación. Pero no se puede reconciliar algo que primero no estuvo conciliado. O sea, si yo digo me voy a reconciliar con mi amiga, quiere decir que la conozco y que en algún momento tuvimos una relación cercana. Cristo nos reconcilia. En 2 de Corintios 5:19, 2 de Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Ahora, ¿por qué te llevo a este texto bíblico? Porque la relación que Dios tenía con el hombre en el principio era una relación de amistad y muy personal. Tan personal que dice la palabra que Dios se paseaba en el huerto. Y estaba acostumbrado, dicen los judíos, a ir cada día a hablar con el hombre. Oiga, qué tremendo, como un amigo. Por eso el día que Dios llega al huerto y no encuentra al hombre en la posición de querer hablar con Dios, porque estamos hablando de Dios. No fue que Dios llegó al huerto y dijo de que ahí se perdió el hombre. No, Dios es omnisciente. Dios sabía dónde el hombre estaba escondido. De lo que Dios le estaba preguntando es como decir: yo tengo una amiga, estoy acostumbrada a que llego a su casa y ella se manda y se sienta a prestarme atención y a contarme algo, y de repente se queda metida en el baño o en el cuarto y me escucha hablar y no sale, y yo me quedo ahí y no sale. Yo digo: algo está pasando, o me está evitando o se me está escondiendo, porque no es común. Pero Dios sabía dónde él estaba escondido. Ahora él dice: ¿dónde estás tú? Diciéndole: ¿dónde está mi amigo? Creí que me estabas esperando ansioso de venir a conversar conmigo. ¿Dónde estás? Y Adán le vocea: tuve miedo y me escondí. Estaban acostumbrados a hablar. Entonces Cristo está diciendo aquí: yo los voy a visitar a ustedes porque yo los voy a amar a ustedes y me voy a manifestar a ustedes. Y estaba hablando con la iglesia. Dios en el principio se manifestaba al hombre, hablaba con el hombre, tenía comunión con el hombre. Y la iglesia de este tiempo tiene que volver a la intimidad, porque una de las glorias de la intimidad es que Dios puede visitarte. Y si no puede visitarte, manda un ángel que te visite. Pero tanto sea un ángel como sea él, tú vas a estar contento con la visita, porque el Dios del cielo hace cosas maravillosas.
poderosa cuando nos visita. Señores, nunca Dios me ha visitado que mi vida se ha quedado igual. Siempre trae un milagro, una situación, algo cambia, una promesa, las cosas se aceleran. El Dios del cielo es maravilloso. Entonces, si vemos que Dios venía regularmente al jardín a pasar tiempo con Adán y Eva, tenían una relación íntima. Dios hablaba con David, Dios hablaba con los apóstoles, Dios hablaba con la iglesia primitiva. Los ángeles se aparecían, Dios hablaba con Ananías. Ananías, vete en tal calle, tal lugar, está un hombre llamado Saulo. Él vio una visión que llega un hombre llamado Ananías. Y era muy común la comunicación de Dios y la iglesia. Pero en la iglesia de este tiempo tú le dices que Dios habla y gente, Dios no habla con todo el mundo. No, es que todo el mundo no habla con Dios. Porque el trono de la gracia está abierto. El velo del templo se rasgó y dicen los que estudian que eso significa entre todo el que quiera al trono de la gracia, que el Padre está dispuesto a prestarle atención. Cualquiera puede hablar con Dios. Usted lo que tiene que ponerse en disposición de buscar esa intimidad, porque Dios no dice no, los chinos no, esa morenita no me cuadra, que no me la traigan, que no quiero hablar con ella. No. ¿Quién puede hablar con Dios? Levante su mano. Todos los hijos de Dios pueden hablar con Dios. Ahora, lo que no todos tenemos la cercanía con el Padre para hablar con Él. Y la cercanía no depende de Él, depende de nosotros. La Biblia dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Usted sabía que hay hijos de padres en la tierra que no se atreven a ir a pedirle algo valioso a su papá y se valen de otro hijo? Van y le dicen al otro hijo que es más cercano al papá, díceselo tú al viejo, que tú sabes que a ti él no te niega nada, conmigo él, pero es porque el otro se mantiene hacia distancia. Y el otro le dice, pero ve, háblale tú, porque no, dile tú. Son hijos del mismo padre, pero hay uno que es más cercano y ese tiene una confianza mayor con su padre. Hay gente que dice, Señor, ¿y por qué Dios añoña a una gente sí y a otros no? Porque hay algunos que van y se le tiran en los pies a Dios. Cristo estaba sentado a la mesa y dice que a uno le llamaban el discípulo amado porque se recostaba en el hombro del maestro. Pero el maestro no le dijo a ninguno que no se recostaba. Si yo hubiera estado ahí, pues me arreguindo del otro lado y los otros que agarren la espalda. Pero Juan de confianzú, maestro. Y Pedro por allá, oye, pero Juan sí es relambío. Y el maestro no le dice nada. Pero a Pedro tampoco le estaban diciendo que no se recostara, ¿verdad? Entonces Dios tiene la puerta abierta para nosotros. Dios está disponible y la gloria de la intimidad es que Dios se va a manifestar a ti. Te va a revelar su voluntad. Vas a ver ángeles llegar a hablar contigo, direccionarte, decirte cuál es la voluntad de Dios para tu vida en el momento, cambiar tu historia. Todo comienza a cambiar cuando Dios entra en escena. Todo comienza a cambiar porque en ocasiones hay ángeles que llegan allá y comienzan a hablar conmigo y me dicen, ¿qué quieres? Digo, nada, díganle al Padre que todo está bien por acá, pero si hace esto estaría súper complacida. Y al poco tiempo ahí llega alguien, Dios me habló que viniera aquí. Así, digo, oye, pero fue antier que hablé con él. Entonces eso es maravilloso. Yo quiero que usted repita esta palabra, yo soy hijo. Y todos los hijos tienen acceso al Padre. No deje que yo me le arrecuete del hombro, arreguíndese. ¿Usted entendió lo que le estoy diciendo? No deje que yo me le arrecuete del hombro para decir, ay, esta sí que esta la ñoñan. No, arreguíndese usted también, porque usted también es hijo. Y aquí hay un grupo de mujeres que va a ir a la intimidad y le va a decir, papá, aquí estoy, hazme espacio, hazme un lado, porque yo voy a estar arrecostadito ahí de la mesa. Voy a quitar lo que me estorba, pero voy a ver tu gloria. Voy a estar cerca de ti. ¿Cuántas quieren estar cerca? La Biblia dice en Hebreos 4:16 que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo nos vamos a acercar al trono? Confiadamente.